Bueno, voy a presentarme. Yo soy Flor de Torres. Soy fiscal delegada de violencia en Andalucía. Me piden desde la organización que por favor se vayan sentando, que vamos a empezar. Tenemos 3 ponencias por delante. Primero y con carácter obligado, agradecer a la organización que nos permita estar nuevamente este año en esta maravillosa jornada pionera. Agradecer a la directora general que nos permita, por parte de la Fiscalía, participar activamente en las jornadas y en el comité científico. Pero también agradecer a la anterior directora, Silvia Oñate, que también ha sido partícipe de esta jornada y, por tanto, por parte de Fiscalía, simplemente mostrar nuestra gratitud. Por razones de orden, me dicen también desde la organización que estas 3 ponencias durarán aproximadamente 25 o 30 minutos, que no habrá preguntas, se pueden hacer de forma interactiva y los ponentes y la ponente contestarán vía mail. Me comenta también uno de los partícipes de la ponencia, Federico, que tengan ustedes a bien tener a mano los dispositivos tecnológicos, puesto que va a ser una experiencia virtual con ustedes. Y bueno, sin más, entramos en la mesa que vamos a moderar, que es relativa a la respuesta judicial que tenemos los operadores jurídicos del fenómeno de las TIC, ¿no? La intervención va a ir en 3 esferas, desde el aspecto sustantivo, desde el aspecto de la investigación y desde los aspectos procesales, ¿no? Por tanto, la primera intervención correrá a cargo de Francisco Manuel Gutiérrez Romero, que muchos de ustedes y muchas de ustedes conocerán porque es magistrado titular del Juzgado de Violencia a la Mujer número 2 de Sevilla. Está situado a mi derecha. Tiene una amplísima trayectoria como magistrado. Ha estado en el juzgado de primera instancia, de instrucción número 3 de Ceuta, de Aracena, incluso de la localidad de Puebla del Río. Tiene una formación académica porque es diplomado en estudios avanzados expedido por la Universidad de Sevilla. Cursa y prepara la tesis doctoral en la actualidad de los aspectos procesales y sustantivos de la nueva Ley Orgánica Integral 104. Tiene además una distinción honorífica como premio 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, recibido por el Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de la Ribera de Huelva. Tiene numerosísimas intervenciones en cursos como ponente, como director de cursos, como actividad investigadora y, en concreto, ha participado en numerosísimas consultorías internacionales, nombrado como experto en colaboración internacional en países como en Panamá, Bulgaria, Ciudad de Guatemala, Perú, etcétera, etcétera. Bueno, pues sin más le voy a ceder la palabra a Francisco, que nos hablará de la violencia de género y los delitos tecnológicos desde el punto de vista sustantivo. Bien, buenas tardes. Vamos a esperar un poco que se vayan acomodando. Bien, en primer lugar, agradecer a la Dirección General de Violencia y a la Junta en general haber contado con mi presencia hoy aquí para hablar de una cuestión que hoy día, sobre todo en la realidad judicial de los juzgados de violencia, cada vez es más frecuente, cuál es el uso de la tecnología, de las redes sociales y, en definitiva, de Internet, como un medio o modo, como una herramienta útil por parte del maltratador o presunto agresor para seguir vejando, humillando y, en definitiva, controlando a las mujeres víctimas de este tipo de violencia.
Como verán, son frecuentes cada vez más en la práctica despertarse por la mañana o ver cualquier diario, ya sea digital, escrito o audiovisual, ver cualquier noticia en la cual se hace referencia a la utilización de las nuevas tecnologías, por supuesto de manera indiscriminada o de manera indebida, con la finalidad última de dañar psicológicamente, en muchos casos, a la mujer o quien ha sido mujer, esposa o pareja o expareja de esta persona. Aquí os pongo un ejemplo de una reciente donde se decía que colgaron en Internet anuncio de una mujer ofreciéndola como prostituta. Incluso en el día de ayer, otra más reciente, en Málaga, se aludía a que la expareja de una señora había accedido al sistema informático tras apoderarse de su contraseña para, en la universidad, anularle el expediente académico a esta señora y dejarla todo el año entero sin poder cursar los estudios universitarios que pretendía. De ahí vemos ya la importancia que tiene este fenómeno, un fenómeno que, bueno, desde el año 2008 hasta ahora ha ido evolucionando y es lo que vamos a intentar ver de forma lo más breve posible, lo más práctica y lo más cercana, para que puedan ustedes comprender qué respuesta penal existe hoy día en nuestro ordenamiento jurídico, qué podemos hacer los jueces de violencia y, sobre todo, qué es lo que se prevé en la futura reforma del Código Penal. Aquí os pongo un poco el contenido de lo que vamos a ir viendo para que sepan ustedes en cada momento la guía que vamos a seguir. Por supuesto, no se trata de una tesis doctoral ni ningún curso excelente por el tiempo que tenemos, sino simplemente de ir tocando aquellos aspectos más importantes, más relativos y, sobre todo, dar unos mensajes muy claros sobre qué hay que hacer, cómo se debe luchar contra este tipo de violencia y qué respuesta penal merece. Sobre todo porque posteriormente mis compañeros van a tratar aún más, de un lado el aspecto procesal y de otro lado el aspecto sustantivo de esta materia. En primer lugar, decir que se ha producido una importante evolución en esta materia de violencia, pasando de una violencia física inicialmente, posteriormente una violencia sexual y más tarde una violencia psicológica, a lo que llamamos una violencia cibernética o acoso a través de las redes sociales, a través de Internet. Bien, este tipo de violencia que a veces pasa desapercibida en los interrogatorios judiciales y que a veces pasa desapercibida cuando la mujer va a presentar una denuncia, se está convirtiendo en un eje fundamental que tiene hoy el presunto agresor para seguir controlando datos de la víctima, para seguir manipulándola y, sobre todo, para seguir haciéndole daño con unas consecuencias psicológicas que ya nos han expuesto con anterioridad un experto en la materia. Indicar también algo fundamental, que hoy día esta tutela penal de la violencia a través de los medios tecnológicos tiene su encaje no solamente en la Ley Orgánica 1/2004, que prevé una serie de medidas, sino también fundamentalmente a través de nuestro Código Penal, que todavía sigue vigente, si bien, como vamos a ver, es necesario modificarlo, hacer algún tipo de cuestiones importantes en algunos tipos penales para poder de forma completa atajar este tipo de violencia que se va produciendo de forma evolucionada en la sociedad. En primer lugar, indicar que algo también importante, pensemos que este tipo de violencia tecnológica no solamente afecta a la dignidad de esa mujer, sino también a su propia paz familiar, es decir, a su entorno familiar. Ese tipo de comentarios, de publicaciones que se hacen a través de distintos medios, como luego veremos, no solamente va a suponer un importante quebranto de su integridad psicológica, sino también de una pequeña o falta de estabilidad en su entorno familiar, especialmente cuando tienen hijos menores. Recientemente, nosotros tuvimos un asunto en el cual se amenazaba a la víctima no solamente con que se iba a elevar o a subir unas fotos comprometidas, sino que se iban a publicar carteles con esas fotos en los colegios de sus hijos e incluso en su entorno más cercano, para que veáis también de qué manera este tipo de situación puede suponer un intento de evitar la ruptura de la relación en muchas ocasiones. ¿Cuáles son los medios habituales que se suelen utilizar para este tipo de conductas? Pues ahí os lo pongo un poco resumido. En primer lugar, utilizar el perfil creado en una red social,
A veces se suele utilizar este tipo de medio. Otras veces, apoderarse de contraseñas o documentos que están registradas en soporte o en ficheros informáticos, o, últimamente, difundir imágenes o vídeos íntimos. Esto, en el ámbito llanamente, se traduce en una tutela, que luego vamos a ver, a través de unos tipos penales que son los recogidos en esta materia, en el Código Penal, en concreto, en el capítulo 1 del título 10, que habla sobre los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. No me voy a extender en demasía en comentar estos tipos penales, porque mi compañera lo va a hacer con posterioridad, pero sí ver cómo se traducen en la práctica en supuestos que han ido evolucionando en la jurisprudencia. Así, en primer lugar, hay que tener en cuenta que no solamente están recogidos en ese tipo penal, sino también tiene una evolución y una concreción en otros tipos penales, como pueden ser el delito de amenazas, el delito de injurias graves, el delito de coacciones o incluso el de malos tratos psicológicos. Pensemos, por tanto, que cuando se difunde una imagen, un comentario injurioso en la red, a través de distintos medios, no solamente se puede cometer un delito, en muchos casos, de revelación o descubrimiento de secretos, que vemos ahora cuáles son esos requisitos, sino que a veces también podemos estar causando un mal psicológico a la víctima y ese maltrato, a través de una valoración y un tratamiento adecuado, puede dar lugar a otro tipo penal. O a veces simplemente lo que se hace es amenazar a otra persona con que si no se vuelve con ella o si no se hace lo que uno quiere, pues se va a revelar una serie de datos que afectan a su ideología, a su sexo o a cualquier acto íntimo de la misma. O incluso en otras ocasiones también lo que se hace es utilizar ese medio que es la red social como instrumento para coaccionar o chantajearla de manera que pueda volver otra vez a mantener y a reequilibrar esa relación que en muchas ocasiones ya se había roto. En primer lugar, ¿qué diferencia, que es, digamos, el quid de la cuestión, hay entre el secreto y la intimidad? Una cosa es el secreto y otra cosa es totalmente distinta, la intimidad. Lo digo porque no es lo mismo en muchas ocasiones decir, no, mire usted, que es que se ha apoderado de mi contraseña y ha accedido a mi muro público del Facebook. O mire usted, resulta que lo que ha hecho es acceder a mi correo electrónico con mi número de trabajo y lo ha colgado en un chat. Bien, son conductas distintas en función de que se afecte al secreto o a la intimidad. Evidentemente, el secreto, ya lo dice gran parte de nuestra jurisprudencia, tiene un aspecto, en primer lugar, positivo y negativo. Es decir, el secreto simplemente es un hecho que es conocido, pero solo por un número muy limitado de personas, limitadísimo, en función de la voluntad de esa persona que quiere que lo ejerza, y además en cuya ocultación el afectado tiene un interés. Mientras que, por el contrario, la intimidad, pues evidentemente es un derecho de exclusión de ese tipo de conocimiento, de determinados aspectos de la vida privada, pero también tiene un aspecto positivo, y es que ese derecho de exclusión y de control lo tiene el propio titular de esa voluntad, que a veces se intenta manipular de alguna manera. Esa diferencia entre el secreto y la intimidad ya lo reflejaba nuestro Tribunal Supremo en una sentencia del año 2007, de 21 de marzo, en el cual se decía, y ahí os lo pongo, que realmente este tipo de intimidad lo que se protege fundamentalmente es la intimidad personal y la intimidad familiar. De manera que es la existencia de un ámbito propio y de un ámbito reservado frente a la acción y al conocimiento de los demás, necesario según las pautas culturales para mantener una calidad mínima de vida humana. De manera que a veces ese tipo de secreto, ese tipo de intimidad, por muy pensemos que afecte a hechos irrelevantes, para la víctima pueden ser de una gran afectividad o íntimos. Vamos a ver a continuación cuáles son esos tipos legales. Esta materia, vuelvo a decir, específicamente determinada, se encuentra recogida dentro del ámbito de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Podemos decir que existen tres tipos legales distintos. En primer lugar, el llamado secreto documental. En segundo lugar, el secreto de las comunicaciones. Y en tercer lugar, los llamados secretos informáticos. Vamos simplemente a, de forma muy breve, dar algunas pinceladas de cada una de ellas para ver cómo eso se traduce en las distintas conductas que vemos a diario en los juzgados. En primer lugar, el secreto documental. Ahí os lo pongo los dos tipos de conductas que al respecto existen. En primer lugar, siempre hay que tener en cuenta que se trata de vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento.
En el momento en que exista ya consentimiento podemos estar hablando de otra cosa distinta. Pero sin su consentimiento vulneramos la intimidad. ¿Cómo? Pues en primer lugar apoderándonos de papeles, de cartas, de mensajes de correo o de cualquier otro documento o efecto personal. Esa es la primera conducta del secreto documental. La segunda conducta es interceptar sus telecomunicaciones o utilizar artificios técnicos de escucha, de transmisión, de grabación o de reproducción del sonido o imagen. Pensemos, por ejemplo, los casos en los cuales, en muchas situaciones de crisis matrimonial y con carácter previo o incluso durante la tramitación de ese incidente o ese expediente de divorcio o de separación, en muchas ocasiones, bien la expareja, bien el marido o exmarido, utiliza pues, programas espías o cualquier otro tipo de artificio para grabar la conversación que existe o que cree que existe entre su mujer y terceras personas, o incluso se apodera de sus documentos personales para luego tener un beneficio o utilizarlo en un posterior proceso civil. Ahora lo vamos a ver con más tranquilidad, pero para que vean ustedes la importancia de este tipo de secreto documental. Secreto documental donde el sujeto pasivo, ahí os lo pongo, es el titular de ese bien jurídico, no cualquier persona, sino una persona que tiene la voluntad de controlar y determinar qué actos entran dentro de su intimidad y cuáles no. En segundo lugar, es un delito de intención, porque el ánimo es el de descubrir o de vulnerar la intimidad de otro, de manera que se produce un dolo específico. Y por último, no es necesario, para que se produzca este tipo de delito, que se produzca el efectivo descubrimiento o revelación. Simplemente es posible que se haya efectuado todos los actos necesarios, pero que finalmente no se produzca. Por poner un ejemplo, tuve recientemente también un asunto muy comprometido en el cual un señor, apoderándose de la contraseña de su exmujer, accedió a su correo electrónico y, haciéndose pasar por ella, envió un correo a la propia dueña de la guardería al cual iban sus hijos, diciéndole, haciéndose pasar por ella, que en el día tal, a tal hora, ella había autorizado a su marido, siendo incierto, a recoger a sus hijos. Evidentemente, a la chica, a la profesora, le pareció extraño esta situación y llamó por teléfono a esta señora diciéndole que, mire usted, que había recibido este correo, que si eso era cierto. Bien, cuando realmente este señor tenía en principio una orden de alejamiento respecto a esta señora. Pues bien, ahí estamos, realmente no llegó a conculcar ese derecho en cuanto a efectuar ese tipo final de sustracción de menores, pero sí que intentó, en la medida posible, utilizando esos datos personales de esta señora, conllevar o llevar a cabo una finalidad a la cual estaba prohibida, porque además tenía la prohibición de ver a sus hijos. En siguiente lugar, vemos los secretos de comunicaciones. ¿Qué ocurre con este tipo de penal? Aquí lo que se trata es simplemente, no solamente ya de, sin estar autorizado, apoderarse, sino además utilizar o modificar en perjuicio de tercero datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hayan registrado en ficheros o soportes informáticos. O bien alterar esos datos en perjuicio del titular de los mismos o de un tercero. Bien, supuesto también importante, como vamos a ver ahora en la práctica. Y por último estamos viendo los llamados secretos informáticos. En este caso es una laguna que había en nuestro Código Penal, que gracias a la modificación que se produjo en el año 2010 se introduce ese tipo penal para intentar evitar la impunidad que suponía de vulnerar no solamente la intimidad, sino sobre todo acceder sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en soportes o ficheros y, sobre todo, acceder al mismo contra la voluntad y mantenerse en el mismo contra su voluntad. Es un supuesto, por tanto, también típico en los casos de violencia que vamos a ver a continuación. Bien, de forma ya expuesta esta materia muy genéricamente, vamos a bajar un poco a la realidad práctica, vamos a bajar a lo que existe a diario en los juzgados de violencia y cómo se está produciendo esta evolución de una violencia física a una violencia cibernética, que además sí que me gustaría aclarar que no solamente se produce entre adolescentes, es claro y evidente que entre este tipo de personas, por su edad, pues tiene mayor incremento y sobre todo es más habitual, pero también se produce entre personas mayores, personas que han decidido o quieren decidir romper la relación o el matrimonio y a veces pues temen esa represalia de que como consecuencia de cualquier dato íntimo, cualquier imagen íntima, cualquier tipo de cuestión personal se vea afectada por ese tipo de chantaje que le realiza la otra parte. Vamos a ver algunos de los supuestos que hemos intentado extraer de la realidad judicial. En primer lugar, el supuesto de traspasar
fotos eróticas desde un teléfono a otro sin el consentimiento de la víctima titular de esa foto, evidentemente. Este supuesto, ahí tenemos una sentencia ya desde el año 2008, que se ha ido también produciendo con posterioridad, se refería a aquel caso en el cual, pese a que la víctima estaba presente cuando se produce el traspaso de fotos de un móvil a otro, sin embargo no daba o no dio en ningún momento el consentimiento para que esas fotos con posterioridad fueran utilizadas de forma indebida a través de distintas redes por parte del agresor. Bien, ¿qué se alegaba en este caso por parte del agresor? Mire usted, aquí lo que hay es una dimensión familiar, que es una cuestión también muy interesante que podemos ver a continuación. Esto de la dimensión familiar, ¿qué es? No, en muchas ocasiones el derecho de defensa pues abarca esta posibilidad, diciendo, mire usted, esta situación se ha producido porque la víctima ha consentido, es mi mujer, y como es mi mujer, yo puedo acceder a su contenido, puedo acceder a su contraseña, puedo entrar en el móvil y revisar sus llamadas. Porque eso entra dentro de lo que se llama la dimensión familiar, que hay una intimidad compartida y hay un consentimiento tácito por parte de la víctima. Pues bien, ya en este caso esa sentencia, o que os pongo ahí, de Zaragoza, la Audiencia Provincial de Zaragoza, lo descartó de forma tajante, diciendo que ese tipo de actuación o conducta no quedaba habilitada sin más por la que llamaba dimensión familiar. En segundo lugar, acceder al correo electrónico de la víctima sin su consentimiento utilizando su clave de acceso al ordenador, lo que se llama secreto documental. En este caso os pongo también la sentencia también reciente del año 2009 de Madrid, la ponente era María Tardón, experta también en esta materia, donde venía a condenarse por un delito de secreto documental del artículo 197, apartado primero, manifestándose en el cual el hecho de que el acusado que convivía con la víctima durante un periodo de meses empieza a ver y a conocer que su pareja empieza a recibir llamadas que no le gustan, que pueden ser de terceras personas, y él piensa que le está siendo infiel. Y como él piensa que le está siendo infiel, hay que utilizar los mecanismos adecuados para evitar que eso se produzca y, por tanto, ¿cómo lo utilizamos? Pues consintiendo a través del correo electrónico, apoderándose de su contraseña, utilizando su clave de acceso al ordenador y, a continuación, grabándole las conversaciones que mantenía con esas terceras personas, manifestando que, bueno, que su conducta estaba justificada porque su mujer está hablando con un hombre, que además es un tercero, que no es él. Bien, en este caso también se condenaba por un tipo penal de secreto documental. Otro supuesto también que se produce a veces en la práctica, el de grabar conversaciones íntimas de la esposa y utilizarlo como la llamada dimensión familiar. Es decir, son aquellos casos en los cuales el varón suele intervenir o grabar a través de programas de espía o a través de cualquier tipo de mecanismo conversaciones que se realizan desde teléfono móvil, desde teléfono fijo y a veces con la simple actuación preventiva de ver si su mujer le está engañando o no y, en todo caso, para justificar esa crisis matrimonial. Pues bien, ahí os pongo también varias sentencias del Tribunal Supremo del año 2003, del año 2001, donde manifiesta de forma clara el Tribunal Supremo, Sala Segunda, que esa dimensión familiar no autoriza, ni mucho menos, en modo alguno, a ninguno de los cónyuges a violar el derecho fundamental a la intimidad del otro, ni al secreto de sus comunicaciones que le atribuye el artículo 18 de la Constitución. Y, por tanto, ningún tipo de relación paternofilial, ningún tipo de relación matrimonial, ningún tipo de relación contractual y ningún tipo de relación de cualquier otra clase puede constituirse en excusa absolutoria o en causa de justificación que exima de responsabilidad penal por haber hecho este tipo de comportamiento. Así lo afirma de forma rotunda la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Otro supuesto también importante es el caso que os pongo también aquí de la Audiencia de Albacete, de hacerse pasar por la víctima en las redes sociales tras apropiarse de datos personales. A veces a través del Messenger, a través del chat, a través del Facebook, a través del Twitter, se utiliza el perfil de otra persona, haciéndose pasar por ella, para manifestar actividades no solamente que puedan afectar a su dignidad, sino que además pueden constituir un constitutivo delito de injurias graves. En este caso era el supuesto en el cual un sujeto, aprovechando la confianza que propiciaba la convivencia y, sobre todo, como represalia a ese tipo de convivencia o ese tipo de ruptura no asumida, se apropió de los datos íntimos y personales de su expareja, que eran en ese caso la clave de correo electrónico que tenía anotada ella en una libreta, y modificándola
accedió al correo, luego lo bloqueó para que ella no pudiera acceder y a continuación, haciéndose pasar por ella, cambió la presentación de su perfil diciendo «soy una gran puta, soy floja». Y a continuación empezó a enviar de forma aleatoria a sus compañeros de trabajo ese tipo de correo con esas frases injuriosas. Pues bien, en este caso también estamos ante un supuesto delictivo que tiene una respuesta penal. Otros casos es el envío de email con fotos íntimas de la víctima a una lista de distribución de compañeros de trabajo como manera de manipularla para que vuelva con ella. Estoy pensando ahora que, bueno, es un caso también que a veces se produce con cierta naturalidad en los casos en los cuales una señora nos dice, mire usted, yo he vuelto con él e incluso he ido de noche a buscarlo a él porque yo lo que temo es que este señor publique en esta red social una serie de fotos que íntimamente nos hicimos en su momento, pero que ya no somos pareja y que él lo tiene en su móvil. Bien, y ese tipo de chantaje es el que produce esa situación de angustia en la víctima y de desasosiego que aprovecha ese presunto agresor para utilizarlo en su contra. Junto a ello, también está el hecho de acceder al teléfono personal de la víctima y colgarlo en un chat dedicado a la prostitución. Bien, no saben ustedes las consecuencias que eso puede traer en una chica normal que tiene unos estudios, que está cursando una serie de estudios incluso universitarios, en los cuales las consecuencias psicológicas de que personas que desconocidas la llamen de forma insistente a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, procurando unos servicios respecto a los cuales ella ni siquiera sabía absolutamente nada, pues es bastante grave y es una consecuencia muy letal en muchos casos. Bien, una vez visto cuáles son esos supuestos jurisprudenciales, aquí os pongo también algunos más recientes que se han producido, en concreto en Granada, ahí os pongo, como era el caso de que un marido grababa a su mujer con un MP3 mientras mantenía relaciones íntimas con otra persona en su propio domicilio. Bien, en este caso, Granada, la Audiencia Provincial de Granada, decía, no, mire usted, en este caso estamos ante un caso claro, no ya de delito de revelación de secreto, que lo es, sino además también ante un delito de intención y unas consecuencias psicológicas sobre la víctima que tienen que ser valoradas y, por tanto, la víctima en este caso presentaba un trastorno mixto de personalidad con falta de conciliación de sueño y con una crisis de ansiedad angustiada en el tiempo, de manera que también se le condena no solamente por ese delito, sino también en concurso con un delito de maltrato psicológico habitual. Junto a eso también tenemos otro supuesto en el de la Audiencia Provincial de Burgos, donde se producen la inserción de anuncios de contenido sexual en páginas de Internet, facilitando como contacto el teléfono y el email de trabajo de la víctima. Es decir, ya no el suyo personal, sino el de trabajo e incluso el teléfono también del trabajo, con mayor enjundia o como una manera de hacer más daño con publicidad respecto a terceros. Expuesto lo cual, vamos finalmente a ver cuáles son o cuál es una de las consecuencias que produce hoy día que estemos ante un delito o un tipo de delito que sea perseguible a instancia de parte. Ahí establece el artículo 2.1 del Código Penal que el perdón del ofendido, es decir, el perdón de la víctima, extingue, evidentemente, la responsabilidad y, por tanto, la acción penal o incluso la pena impuesta. La pregunta que tenemos que hacernos es, claro, como es un delito que solamente es perseguible en muchas ocasiones, si no concurre con otro, simplemente por la denuncia de la persona agraviada, ¿qué sucede si la víctima renuncia o retira la denuncia a lo largo del procedimiento penal? ¿Está el Ministerio Fiscal legitimado para poder seguir adelante con ese tipo de procedimiento? La respuesta no es fácil desde el punto de vista procesal ni tampoco sustantiva, porque cuando solamente concurre ese tipo de delito de revelación de secretos sin concurrir con otro acto de injurias o de amenazas o de lesiones, a veces nos vemos en la tesitura de decidir si finalmente está legitimado o no el Ministerio Fiscal. Pues bien, esta cuestión ha sido resuelta por parte de las distintas audiencias. En concreto, yo pongo un botón de muestra de la Audiencia Provincial de Baleares del año 2006, que manifiesta que cuando se trata de un delito de revelación o descubrimiento de secreto o contra la intimidad de la persona, si no concurre otro acto de violencia y la víctima a lo largo del procedimiento, por el motivo que sea, renuncia y decide que no quiera continuar adelante, hay que archivar el procedimiento porque el Ministerio Fiscal no tiene legitimación necesaria para seguir adelante.
Bien, es una sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares que ha sido posteriormente ratificada por otras audiencias provinciales, si bien aquí hay que decir que tenemos una doble excepción. La Audiencia Provincial de Barcelona y la Audiencia Provincial de Madrid, en concreto, utilizan otro tipo de fundamentación para considerar que no debe archivarse este tipo de procedimiento y que el Ministerio Fiscal, a través de esa legitimación que otorga la acusación no popular ni tampoco particular, sino pública, le permite seguir adelante con este tipo de actuaciones. Bien, esto es lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora tenemos esto en el Código Penal. ¿Qué vamos a tener o qué podemos tener a partir de ahora con la futura reforma del Código Penal? Pues a partir de ahora se prevé que se modifiquen 3 tipos penales para hacer frente a estos casos de violencia cibernética. En primer lugar, dentro del ámbito del delito de coacciones y, por tanto, dentro del ámbito de los delitos contra la libertad, se introduce un apartado ter del 172, que es el que regula el llamado hostigamiento o acoso. Muchas veces nos vemos, en muchas ocasiones, abocados a esa falta o a esa impunidad cuando vemos que el señor se aposta en la puerta, no para de mandar mensajes, la sigue a donde va, a los sitios a los que acude, y sin embargo no tenemos los requisitos o los presupuestos necesarios para ser incardinado dentro de un delito de coacciones. Pues bien, a partir de este momento, a partir de esa reforma del Código Penal, se prevé un tipo nuevo donde se establece la posibilidad de castigar estos comportamientos, como es vigilar, perseguir o buscar la cercanía física con la víctima, establecer contacto con ella a través de cualquier medio, llamadas, chat, WhatsApp, etcétera, o el uso indebido de datos personales o atentar, en definitiva, contra su libertad o contra su patrimonio. Es lo que se llama los delitos de acoso u hostigamiento. Junto a ello tenemos la llamada divulgación de imágenes. Esto se incluye dentro de los delitos contra la revelación de secreto, sobre todo en los casos en los que inicialmente esa imagen ha sido consentida, pero sin embargo la divulgación posterior no es consentida. Esto tiene actualmente una regulación distinta y difícil para poder encajarla y se establece esa modificación o esa posible modificación en el apartado 4 bis del 197. De manera que también en estos casos se va a castigar el difundir, el revelar o ceder a terceros sin autorización de la persona afectada ese tipo de imágenes que han sido captadas bien en un domicilio o en un lugar que está fuera del alcance de terceros. Es lo que se llama el delito de divulgación de imágenes. Y, por último, también se va a modificar la manipulación de los dispositivos electrónicos. En muchas ocasiones, para poder controlar una medida de alejamiento y para poder controlar una medida o una pena, se establece unos dispositivos electrónicos, las llamadas pulseras, en los cuales a veces el agresor pues, deja de cargarla en la batería, la manipula, se la quita, la daña o incluso utiliza inhibidores para evitar que llegue la señal al punto de coordinación. Pues bien, en estos casos se prevé una conducta nueva dentro de los delitos de quebrantamiento, no solamente el quebrantar la orden, sino también el inutilizar o perturbar el funcionamiento del dispositivo electrónico o el omitir las medidas exigibles para mantener su correcto funcionamiento, con un de tipo autónomo distinto del delito de desobediencia que hoy día se puede, en estos casos, establecer. Y bueno, finalmente ya, para concluir, algunas conclusiones o algunas reflexiones. En primer lugar, decir que este uso indiscriminado de las redes sociales por parte de estos presuntos agresores tendrá consecuencias psicológicas muy importantes en la víctima que deben ser valoradas a través del correspondiente equipo, bien de la UBIC, bien del médico forense, bien de la unidad que corresponda, que en segundo lugar no cabe aludir nunca como causa de justificación de una posible dimensión familiar o consentimiento tácito de la víctima. Eso es falso. La víctima es titular de su voluntad y puede determinar cuáles son aquellos conocimientos o datos que quiere que se reserven a los demás. Y, fundamentalmente, también hay que decir que en este tipo de delitos es muy complicado, por no decir casi en muchas ocasiones difícil, de adoptar medidas cautelares, porque cuando uno sufre una agresión se puede adoptar una orden de alejamiento, cuando uno es acosado puede existir una prohibición de comunicación, pero a veces es difícil de que una página X o una determinada empresa retire de esa página web o de ese foro un comentario cuando se ha utilizado de forma indebida. Por tanto, aquí tienen mucho que decir la fuerza y cuerpo de seguridad y la coordinación con los órganos judiciales para adoptar las medidas adecuadas, no solamente para atajar este tipo de respuesta penal, sino para que con carácter cautelar se suprima o se bajen ese tipo de situaciones que se producen a veces en la red. Pues nada, muchas gracias y espero no haberme pasado mucho el tiempo.
Muchas gracias, Francisco, por esta radiografía en tiempo real de lo que son la difícil alianza entre el maltratador y las tecnologías y medios de comunicación, y que, desde luego, nos ha esbozado perfectamente las tipologías penales y con una absoluta y nítida claridad. Bueno, siguiendo el orden del programa, tengo el honor de presentar a una ilustre compañera, a doña Ana Isabel Vargas Gallego, que nos va a esbozar lo que es la función de la investigación en las técnicas de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, pues Ana Isabel Vargas Gallego, además de una compañera e ilustre amiga, tiene una amplísima trayectoria en la Fiscalía General del Estado, puesto que ingresa en la carrera fiscal desde el año 1986. Ha participado como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en distintos destinos. Ha sido fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción y desde el año 2005 es fiscal adscrita a la Fiscal de Sala Delegada de Violencia a la Mujer. También es miembro excedente de la carrera judicial, una actividad docente amplísima, y ha participado en distintas actividades en el ámbito internacional, en distintos países como Uruguay, Ecuador, Colombia, Reino Unido, República Dominicana, Bolivia, Marruecos, China o México, y en los cuales yo he tenido la suerte de participar en algunas de sus actividades internacionales. Pues sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Junta de Andalucía mi participación en estas jornadas. Para mí, que durante 14 años me he dedicado a los temas de violencia contra las mujeres. Inicié en el año 99 con la violencia doméstica y luego continué hasta hace escaso tiempo. Andalucía siempre ha sido una referencia y lo ha sido porque ha atajado, tengo la sensación, de que en relación con el tema de la violencia contra las mujeres siempre ataja el problema antes de que se presente. Lo prevé y interviene en su represión y, sobre todo y fundamentalmente, en la protección de las mujeres. Venir a Andalucía para mí siempre, insisto, es un placer porque es un sitio donde me encuentro a gusto y donde me siento muy arropada por gente muy comprometida con este gravísimo problema que todavía sostenemos. Me vais a perdonar si en algún momento repito alguna de las cuestiones que magníficamente ha presentado Francisco, puesto que el tema prácticamente es el mismo, es el ámbito penal de este tipo de delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, referidos fundamentalmente a adolescentes, porque es lo que nos preocupa. Mirad, este fin de semana, en una publicación dominical, que seguro que algunos habéis tenido oportunidad de ver, venía un artículo que se llama Objetivo Adolescentes, Acoso 2.0. Va a servir un poco como introducción para lo que luego voy a contaros, pero resume el artículo de este modo. Creen las chicas adolescentes, las jóvenes, que recibir 200 mensajes de su novio en un día o 30 llamadas en 3 horas es una prueba de amor, pero en realidad constituye una forma de control y el comienzo de un problema grave, el maltrato. Son señales de alarma de las que también tienen que estar muy pendientes los padres. Esto me sirve como introducción de un fenómeno al que nos estamos enfrentando y, a mi juicio, de un modo muy preocupante, porque lo que estamos detectando es que tras 8 años de estar luchando contra un fenómeno que ya venía de antes, pero que a partir del año, yo diría de una forma ya legal, puesto que teníamos una cobertura legislativa con la Ley 1/2004, estábamos intentando atajar y creíamos que estábamos consiguiendo que las mujeres se concienciaran de este problema, que el problema se hiciera visible. Lo que nos preocupa es que las chicas jóvenes, las adolescentes, nuestras hijas, esas hijas que están, como decía el otro día una amiga que me hizo mucha gracia, tenemos hijos en edad móvil, en el concepto que aquí vamos a abordar, no son conscientes del problema en el que se pueden involucrar, no detectan, y este es el problema más grave, esa situación de maltrato que se están produciendo,
Y quizá haya sido muy clarificador la intervención del profesor Echeburúa, que ha explicado cuáles son los mecanismos psicológicos que las mujeres tienen para no detectar y para no sentirse realmente víctimas de violencia, para no visibilizar el problema en el que están incursas. Mirad, cuando en el año 2005, el 29 de junio del año 2005, entró en vigor totalmente la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tuvimos que perfilar el concepto de violencia de género que por primera vez se introducía en nuestra legislación. Qué duda cabe que tanto la exposición de motivos como el artículo 1 es bastante clarificador para saber de qué estábamos hablando con el tema de la violencia de género. Pero en las primeras andaduras del inicio de la aplicación de la ley integral se identificaba la violencia de género con agresiones de carácter físico, de carácter psicológico, con amenazas, coacciones, delitos contra la libertad sexual de las mujeres, pero este marco se ha ampliado con la creación de las nuevas tecnologías, de las TIC, técnicas de información y comunicación, con el uso de las redes sociales, que no cabe ninguna duda que tienen una dimensión muy favorable, porque lo que hacen es fomentar la socialización y la comunicación de las personas, en términos generales, también de la gente joven, pero al mismo tiempo son un potencialísimo factor de riesgo para la comisión de delitos y que afectan fundamentalmente, o yo voy a intentar centrarme, aunque sea de un modo marginal, en las adolescentes. En alusión a ello, vamos a ver que se lleva ahora mismo, se ha incorporado, se ha generado una nueva violencia, una nueva forma de violencia que antes se ejercía por medios menos sofisticados. Y qué duda cabe que, como ha explicado Francisco, vamos a ver que coinciden o conviven conductas que tradicionalmente se configuran como delitos de amenazas, delito de coacciones, delitos contra la intimidad, vejaciones, calumnias, injurias, con otros nuevos tipos penales, algunos ya incorporados desde el año 1995, como el delito de revelación de secretos, al que luego haré referencia, y otros que se van a incorporar afortunadamente en la próxima reforma del Código Penal, que esperemos que entre en vigor, o por lo menos en relación a los delitos que se refieren a este tipo de comisión. Veréis, el concepto de acoso dentro del Código Penal tiene dos manifestaciones muy claras. Uno es el acoso laboral, otro es el acoso sexual. En cuanto a acoso sexual, recordaréis la sentencia del famoso caso Nevenka, no sé si lo recordaréis, un alcalde que tras mantener una relación sentimental con una concejal del ayuntamiento y voluntariamente cesar ella esa relación sentimental, pues llevó a cabo una serie de conductas menospreciándola, que naturalmente eran constitutivas de delito, porque así lo confirmó el Tribunal de Segunda Instancia, donde la acosaba de ese modo, tanto en el trabajo como en la dimensión política que esta mujer tenía, y que constituía sin duda un tipo de acoso sexual. Bien, el ciberacoso no está todavía, a fecha de hoy, tipificado en el Código Penal, lo cual no quiere decir que no haya determinadas conductas que, aunque no las denominemos así, vayan a quedar impunes. ¿Por qué? Pues porque os he dicho que en el Código Penal siguen estando regulados los delitos de amenazas, de coacciones, delitos contra la intimidad, etcétera. Vamos a definir el ciberacoso, para entender de qué estamos hablando, como toda conducta abusiva cometida mediante la utilización de la tecnología de la información y de la comunicación, que son las TIC, que atenta, y esto es lo importante, a la dignidad o integridad física o psíquica de una persona. Son conductas que atacan a bienes personalísimos de las víctimas, afectando, fijaos, a su dignidad, a sus derechos al honor e intimidad y a la propia imagen. Su medio comisivo es si su medio comisivo ha sido a través del uso de información electrónica y medios de comunicación tales como el correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería, mensajes de textos, teléfonos móviles,
Si estos son los medios comisivos que podemos identificar, los delitos a través de los cuales se van a manifestar son estos que estamos hablando: amenazas, coacciones, injurias, delitos contra la intimidad, etc. Cuando ya nos enfocamos los temas del ciberacoso con la violencia contra las mujeres, a mí me interesa decir que, por si acaso queda alguna duda, que las mujeres menores de edad pueden ser, sin duda, víctimas de este tipo de delitos. ¿Por qué hago esta alusión? Pues porque ha habido algunas sentencias donde, defendiendo los fiscales y acusando por un delito de maltrato psicológico o un delito de maltrato físico a una chica menor de edad, a alguna joven menor de edad, cometida por un mayor de edad que mantenía una relación sentimental, algunas sentencias decían que no podía entenderse que estas jóvenes fueran víctimas de esa situación de violencia, de maltrato, que no era aplicable la Ley Orgánica 1/2004, porque les faltaba era una relación que no se podía determinar de noviazgo, que no tenían un proyecto de vida en común, que no estaban conviviendo juntos, etc. Y a mí, frente a estas resoluciones, me interesa destacar que todas las mujeres, porque además así lo dice el artículo 17 de la Ley Orgánica, todas las mujeres, lo voy a leer porque todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en la ley. Quiero decir que no es necesario ser mayor de edad para iniciar una relación sentimental. De hecho, conocemos a muchas jóvenes que mantienen relaciones sentimentales y que no necesariamente vamos a negarle esa relación sentimental por no ser mayores de edad. Quien tiene capacidad de obrar a los 16 años y a partir de una determinada edad, me da igual que sean 14, 15, que 16, que 17, puede tomar decisiones, decide también iniciar una relación sentimental. Y esta relación sentimental o las consecuencias que de esa relación sentimental traiga consigo, como puede ser la comisión de delitos por parte del agresor mayor de edad, tienen que tener idéntica cobertura que cuando la relación sentimental la ha mantenido una mujer mayor de edad. Por tanto, las menores de edad están, desde mi punto de vista, incorporadas dentro de la protección penal de la Ley Orgánica 1/04 y, naturalmente, de todos los tipos penales que vienen recogidos en el Código Penal. El punto débil de las redes sociales es la salvaguardia de la intimidad. ¿Por qué? Pues porque el usuario de estas redes publica su información personal, sus fotografías y sus pensamientos en la red, y esto hace al navegante vulnerable a la manipulación, a las infamias y al descrédito. Uno de los casos más frecuentes que se suele llevar a cabo es el del individuo que busca el resguardo del anonimato, el resguardo de las redes sociales para actuar de una forma anónima y ejercer este tipo de violencia. ¿Cuándo se da? Pues se da habitualmente cuando una mujer ha decidido romper la relación o cuando el agresor se ha enterado que esa chica, esa mujer, ha sido infiel. Entonces buscan el anonimato y llevan a cabo este tipo de conductas. Fijaos que algunas de las conductas que os voy a citar ahora, no todas las que voy a citar son constitutivas de delito, pero sí que pueden servirnos como alarma, como esa luz roja que hablaba antes el profesor Echeburúa, que se enciende y que nos va a detectar la posibilidad de que si eso se incrementa, si eso permanece, si eso va a más, puede ser constitutivo de delito. A título de ejemplo, citaré las siguientes conductas. Vigilar los comentarios que se hacen en las redes sociales. Revisar las publicaciones y fotos de amigos o amigas y utilizarlas para hacer reproches o cuestionar sus relaciones. Publicar las fotos de una mujer o incluir mensajes cariñosos sin el consentimiento de ésta, con el fin de que sus contactos conozcan que mantiene una relación. Buscar en el perfil evidencias de engaño. Presionar para que den de baja de la lista de contactos a personas que no son de su agrado. Exigir que le incluyan sus redes sociales, buscar la manera de obtener contraseñas para controlar los perfiles y leer sus mensajes. Exigir que elimine fotos de su perfil porque no le gusta cómo la ve.
Si publican fotos donde aparece con otros hombres, atosigar para que les explique quiénes son y dónde los conoció. Insistir en que actualice su situación sentimental en su perfil de Facebook. Presionar para que lea los correos en su presencia. Amenazar con publicar fotos o información íntima en las redes sociales con propósito de chantaje. Insisto, ¿todas estas conductas son constitutivas de delito? No. Ni en términos categóricos no, ni en términos categóricos sí. Habrá que estudiar cada caso concreto y ver si eso ha desembocado en la comisión de alguno de los delitos que ya nos hemos referido. Siempre son los mismos: coacciones, amenazas, delitos contra la intimidad, injurias, calumnias incluso, etc. Delito de descubrimiento y revelación de secretos. Mirad, como ha explicado Francisco, hay un tipo básico que es el artículo 197 del Código Penal, artículo 197, párrafo primero, que tiene un requisito de procedibilidad, como él muy bien ha explicado, y que yo, en fin, en principio comparto la teoría de la Audiencia Provincial de Mallorca cuando dice que si la víctima retira la denuncia, al existir ese requisito de procedibilidad, el fiscal, a mi juicio, es una opinión personal, no podría seguir actuando. Sí, naturalmente, si estamos ante un menor de edad, sí que puede asumir esa representación procesal por ser menor de edad, pero en el supuesto de que la víctima retirara la denuncia y no se hubieran cometido otro tipo de delitos, esa conducta quedaría, a mi juicio, impune. Bien, el artículo 197 castiga al que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen. Bueno, ¿qué entendemos por secreto? Secreto, voy a leer lo que dice una sentencia del Tribunal Supremo porque es mucho más claro que lo que yo pueda traducir, que lo haré mal seguro. Dice, por secreto se ha de entender lo concerniente a la esfera de la intimidad que solo es conocido por el titular del bien jurídico y por las personas que él decida. Hay que diferenciar lo que es el secreto de la mera indiscreción. Y eso también lo dice la sentencia. Dice, para diferenciar la conducta típica de la mera indiscreción, es necesario que lo comunicado afecte a la esfera de la intimidad que el titular quiere defender. Es decir, quien tiene el dominio del hecho es el titular. La otra persona que vulnera esa intimidad no tiene ese dominio. Estamos hablando de un derecho personalísimo. Y con esto enlazo con ese concepto que ya ha adelantado Francisco, que es la dimensión familiar de la intimidad. Mirad, hay una sentencia que es antigua, que es del año 99, fue la primera que se dictó en relación con este delito, que se llegó a llamar la sentencia del espionaje. Esto era un señor que tiene sospechas de que, un marido que tiene sospechas de que su mujer mantiene relaciones sexuales con otra persona, y lo que hace es interceptar el aparato telefónico que está en el dormitorio de la vivienda. El marido, que tuvo éxito en sus pesquisas porque averiguó que efectivamente su mujer mantenía una relación sentimental con otra persona, la mujer se entera, interpone una denuncia, se inicia un procedimiento por el artículo 197.1 por el delito de descubrimiento y revelación de secretos, y el marido lo que hace es alegar esa dimensión familiar. Es decir, lo que él dice es que alega que la intimidad en el matrimonio tiene una dimensión familiar, que no personal, y que se trata de un derecho frente a terceros que protege las injerencias ajenas, pero no las de un cónyuge respecto de otro. Es decir, el matrimonio, o según lo que decía este señor, su defensa, quiero decir, el abogado que le defendía, hay una intimidad que los cónyuges protegen y que está protegida frente a terceros, pero no de un cónyuge frente al otro, porque eso es la dimensión familiar. El Tribunal Supremo dice que esto en absoluto es así, que cuando estamos hablando de intimidad estamos hablando de un derecho personalísimo que corresponde al titular de ese bien jurídico, a uno mismo, y que no se comparte nada. O sea, no hay ninguna dimensión familiar. Es una dimensión
personal que corresponde a cada uno de los titulares, a cada uno de los sujetos, pero esa dimensión familiar en ningún caso lo que hace es legitimar la intromisión de la intimidad del otro. No sé si queda claro el concepto. Y junto a esta alegación de las defensas en relación a la comisión de estos delitos, que es la dimensión familiar, hay otra que se llama la intimidad compartida. Yo no sé si os acordáis del caso de un periodista muy famoso, español, que tras mantener una relación sexual con una mujer de una forma consentida, naturalmente, esta mujer lo que hace es grabar unas imágenes que afectan a su intimidad y luego lo que hace es difundirlas. No voy a decir el nombre, pero me parece que está en la mente de todos los que estáis aquí. Bien, ese asunto, por parte de la defensa de la acusada, se alegaba que había una intimidad compartida. Es decir, como yo he compartido la intimidad con este señor, él asume las consecuencias que ese compartir pueda tener. El Tribunal Supremo, desde luego, no comparte en absoluto, y afortunadamente, este criterio que alegaba la defensa, porque dice que ahí no se comparte nada. Ahí lo que se ha compartido es una actividad de carácter sexual, pero eso no trasciende a la intimidad de la otra persona. Es decir, yo comparto una intimidad, pero mi intimidad es mía y tú, aunque hayamos compartido de forma voluntaria esa intimidad, tú no puedes utilizar mi intimidad para divulgarla por ahí. Utiliza la tuya, pero no me metas a mí, para entendernos. Bien, ya ha explicado también Francisco que el artículo 197.3 castiga el acceso no autorizado a datos o programas informáticos o mantener los mismos en contra de la voluntad del titular. Y hay algunas resoluciones de las audiencias provinciales en relación a estos delitos que ha citado él y que a mí me gustaría, pues, como tengo tiempo todavía, pues explicar un poquito más. Mirad, una era la Audiencia Provincial de Madrid, esta es del año 2011, que considera que coger el teléfono móvil de su expareja para revisar los mensajes y comprobar si tiene una nueva relación configura el tipo penal de vulneración de la intimidad del artículo 197.1, del que he hablado inicialmente. Este es el caso de una pareja, de unos novios, él la acompaña al médico, al dermatólogo, a la vuelta del médico, van a la casa de él, ella se tumba un rato, él coge el teléfono móvil sin permiso, el teléfono móvil de ella, sabía el PIN, porque lo había averiguado, y lo utiliza para averiguar si esta chica tiene unas nuevas o distintas relaciones sentimentales con la que mantiene él. Se le condena por este delito. Él dice que el PIN se lo había facilitado ella. Esto no es verdad, ella no había facilitado el PIN, pero bueno, es un caso donde se dicta una sentencia condenatoria por interceptación de secretos. Fijaos que el delito de descubrimiento y revelación de secretos es un delito de intención, de tal modo que se va a consumar solamente con el apoderamiento de esa información. Y luego, además, si eso se difunde, si esa información que se ha obtenido se difunde, se va a agravar la conducta. Pero, en principio, con el apoderamiento, el delito se consuma. Hay otra sentencia de Santa Cruz de Tenerife, también del año 2011, que resuelve que valerse de una identidad ficticia para lograr que la víctima realizara a través de la web determinados actos de contenido sexual que fueron grabados sin su consentimiento y colgados en Internet, supone la comisión del delito del artículo 197.1. Esto es una pareja que se conoce a través de Internet. Él pretende iniciar una relación con ella, desde luego de una forma muy asertiva y muy rotunda le dice que no tiene ninguna intención de iniciar una relación con él, y entonces él lo que hace es utilizar ante el rechazo de ella, utiliza una identidad ficticia, utilizando para ello pues unas fotos de un chico musculoso que dice que trabaja como stripper. A través de esta identidad ficticia consigue que ella le
le facilite una serie de fotos que son comprometidas para ella y él, por venganza, lo que hace es colgarlas en la red social. También en este sentido hay una sentencia condenatoria aplicando el artículo 197.1 del Código Penal. Otra sentencia concluye que colgar en Twenty una fotografía de la expareja del acusado semidesnuda realizada en la intimidad de la pareja cuando tenían una relación supone la comisión del delito de difusión de imágenes del artículo 197.3 del Código Penal y que retirar las imágenes de la red social de una forma rápida no puede valorarse como una reparación del daño, que podría haber rebajado la pena. Si el juez lo hubiera estimado así, no lo estima porque dice que eso no es una reparación del daño, que lo único que sucede es que ha habido una disminución del daño, puesto que terceras personas pudieron verla y la acusada lo supo a través de una amiga. Estas son algunas de las resoluciones, han sido mucho más extensas, quizá también más interesantes las que ha dicho Francisco, pero a mí, insisto, que ya para terminar, lo que quiero decir, a mí me preocupa muchísimo qué está pasando con la gente joven en este país. ¿Por qué están asumiendo una serie de roles que yo creo que la sociedad va por otro camino y lo que estoy haciendo es plantearme dónde estamos fallando? Estamos fallando en la casa, en el hogar, estamos fallando en la educación. Yo creo que en el tema jurisdiccional o en el tema normativo, creo que no solamente no estamos fallando, sino que estamos avanzando, porque está previsto que la nueva reforma del Código Penal aborde todas esas conductas que ha señalado Francisco y que lo que va a hacer va a ser completar el campo normativo para poder perseguir estas conductas que por ahora no tienen soporte en nuestro Código Penal. Pero me parece, y me gustaría dejar esta reflexión como final, ¿dónde estamos fallando? ¿Dónde estamos fallando en relación a estas jóvenes que asumen o que confunden el maltrato con el amor? Confunden los celos con una prueba de amor porque me quiere tanto que es que no puede soportar pensar que yo puedo salir, puedo relacionarme con otras personas que no sea él. Yo creo que la función que tenemos todos los que estamos aquí, porque naturalmente estamos relacionados con gente joven, o bien porque tengamos hijos, o bien porque tenemos hijos de amigos, o porque tenemos sobrinos, o porque tenemos educandos, si es que somos educadores, o en cualquier lugar donde desempeñemos nuestra vida, a mí me gustaría que transmitiéramos, que no dejáramos de transmitir el problema que estas jóvenes no detectan, porque cuando se produce la denuncia no es al inicio de lo que ha sucedido, del delito que ha sucedido, sino cuando ya están en una situación que ya no pueden más. Es en el artículo que os decía del dominical, es esa frase que ella dice: estoy bien, pero no sé lo que me pasa. Y lo que le pasa es que está padeciendo una situación que no es capaz de detectar. Yo creo que, en la medida de lo posible, todos los que estamos aquí podemos ayudar a que, no solamente a que estén bien, sino a explicarles qué es lo que verdaderamente les pasa. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Anabel, por la intervención y las importantes reflexiones que a todos y a todas nos harán seguir profundizando un poco, no solamente en las causas, sino también en las consecuencias. La última intervención de esta mañana es del profesor Federico Bueno de Mata, que es profesor asociado del área de Derecho Procesal de la USAL, de la Universidad de Salamanca. Es doctor en Derecho por tal universidad, máster en Práctica Jurídica, profesor de enseñanza secundaria y universitaria. Ha realizado numerosísimas investigaciones y docencia en esta materia y, en concreto, ha sido personal investigador del área de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca en materia de investigación en medios de comunicación. En concreto, quiero destacar que es profesor del máster de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad de Salamanca,
Miembro del CEMUSA, que es el Centro de Estudios de la Mujer, y organizador activo de los tres seminarios y congresos que se han realizado de igualdad en la Universidad de Salamanca. Por tanto, su trayectoria en organización de congresos y en especialización y capacitación de esta temática es suficientemente acreditada. Pues nos va a intervenir sobre la violencia de género y el tratamiento procesal a través de la red. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación, Flor, y también gracias a la Junta de Andalucía por contar conmigo para disertar durante un breve tiempo. Sé que son las 2 y todo el mundo ya le rugen las tripas, pero vamos a intentar hacerlo lo más entretenido posible sobre un tema tan grave como es la violencia de género a través de Internet y las cuestiones procesales. Como decíamos al principio, decía Flor que iba a intentar tener vuestro apoyo, vuestra ayuda a la hora de hacer esta ponencia. ¿Por qué lo decía? Porque quiero que esta ponencia sea interactiva, y sea interactiva, nunca mejor dicho, a través de las nuevas tecnologías. Para ello necesito, por favor, si me pueden poner el dispositivo de PowerPoint. Como decía, va a ser una ponencia interactiva porque necesito de vuestra ayuda. Necesito que todo el mundo coja sus dispositivos telemáticos, tecnológicos, ya sean tablets, smartphones, PCs, y me ayude a concluir esta ponencia. A la hora de intervenir en último lugar, después de que lo hicieran brillantemente tanto Francisco Manuel como Ana Isabel, tengo ya partes de la intervención básicamente que quedan solapadas, por lo tanto voy a ir muchísimo más rápido y voy a centrarme concretamente en el tratamiento procesal de este tipo de violencia. Como os decía, empezaré por una reflexión previa hablando de ese nuevo escenario, la nueva realidad. Veremos esa crítica al Código Penal actual y cómo no, a día de hoy, todavía incluye ninguna de esta tipología en su articulado. Y posteriormente veremos el tratamiento procesal de la violencia de género para acabar primero con sus conclusiones y luego con las mías. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a través de un enlace cortado que tenéis ahí. Podéis apuntarlo. Alrededor de las siguientes diapositivas seguirá saliendo como recordatorio, en el que encontraréis una breve encuesta de qué es para vosotros la violencia de género a través de Internet. Ellos ya han manifestado sus opiniones, yo lo manifestaré ahora mismo y quiero, para finalizar esta mañana, saber vuestra opinión. Por lo tanto, si os metéis en ese enlace web, veréis una encuesta de 10 preguntas que se contesta rápidamente, y con esas encuestas a tiempo real y directo, al final de la ponencia veremos vuestras opiniones a tiempo real. Como os decía, la idea que tenemos que partir, la idea inicial, es que las nuevas tecnologías, como ahora mismo estáis haciendo, como ahora mismo estáis utilizando, son un dispositivo, es decir, es un cauce, es un modo para relacionarnos entre nosotros. Ahora bien, las nuevas tecnologías, justamente cuando hablamos de violencia de género, la podemos ver desde una doble perspectiva. Por un lado, como un ataque, por supuesto, que es en lo que nos vamos a centrar. Las nuevas tecnologías como comisión de hechos delictivos, pero también desde la ley del 2010, la ley 5/2010, de mecanismos de protección a la víctima, vemos cómo esas nuevas tecnologías también pueden ser un cauce para proteger a esas presuntas víctimas de malos tratos a través de dispositivos telemáticos, de localización de presuntos agresores. Dejo ahí simplemente el enlace, ahí lo tenéis, por si alguien no lo ha podido copiar. Y ahora sí ya vamos al contenido de la ponencia. En primer lugar, vamos a intentar arrastrar todo lo dicho anteriormente por Francisco Manuel y por Ana Isabel, y vamos a dar soluciones concretas a problemas exactos que se plantean con el articulado de la Ley 1/2004, y posteriormente haremos también algunas reflexiones sobre cómo se puede investigar este tipo de delitos. Ya os digo que pueden ser perfectamente opiniones no compartidas, porque las hago como propias. En primer lugar, ¿se puede encuadrar esta nueva forma de violencia dentro del articulado del artículo 1.1 de la Ley 1/2004, de la Ley Integral contra la Violencia de Género? Pues en principio sí, tendríamos ese encuadre como una modalidad psicológica, es decir, como una especie de ataque psicológico, pero nos faltaría añadir algo al articulado. Por lo tanto, ya que hablamos de reformas, ya que
el Código Penal parece que próximamente se va a reformar, no solo vamos a tener que cambiar estos códigos, sino que vamos a tener que modificar leyes como la 1/2004. En este caso, ese articulado se debería ampliar el concepto con un apéndice al final del mismo, en el que se diría que también debería ser cualquier ataque con independencia del medio tecnológico por el cual el mismo se perpetre. Incluyendo ese apéndice, incluiríamos ya, a día de hoy, esa nueva forma de ejercer violencia a través de Internet. Ahora bien, cuestiones que también se han repetido no solo en esta mesa, sino en la anterior. ¿Quién puede ejercer esa forma de violencia? Hemos hablado anteriormente de preguntas como el stalking, el grooming, pero no sabemos a ciencia cierta si esas conductas se pueden tipificar o no como violencia de género. ¿Cómo solucionamos este apartado? Tendríamos que irnos concretamente al artículo 1.3, en el que nos dice los sujetos, ¿verdad?, que pueden ejercer esa forma de violencia, y tendremos que tener claro que solo podrán ejercerlos, en este caso, las agresiones de hombre a mujer, ¿verdad?, en una relación análoga de afectividad, tanto que se mantenga como que se haya mantenido y que se diera en el pasado. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Tenemos varios problemas. Los ataques anónimos de este tipo de violencia, que se puede dar muy abundantemente en las redes sociales, no se podrían catalogar como violencia de género o como violencia de género en Internet. Ahora mismo, por lo tanto, esas conductas no quedarían impunes, por eso pongo ahí el interrogatorio, pero se tendrían que tipificar con otro tipo de artículos del Código Penal. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esto? A tener claro, al hablar de violencia de género a través de Internet, que estamos ante un nuevo concepto, ante un nuevo paradigma de la violencia de género. Para ello necesitamos, como no, cambiar ese concepto. Más bien que cambiarlo, actualizarlo a la realidad social. Si no, no podremos hablar nunca de este tipo de violencia y acabaremos siempre acudiendo a una redirección de tipos penales, en este caso, o a una analogía a la hora de hablar de su concepto. Por lo tanto, violencia de género o violencia de género sería lo primero que nos tendríamos que plantear. Pues sería, en este caso, esa violencia ejercida a través de Internet, a través de amenazas, humillaciones, vejaciones, coerción, etcétera, y que producen en la mujer, en este caso, una desvalorización o un sufrimiento. Los tipos de violencia en los que no me voy a detener porque ya lo han hecho los anteriores ponentes, pero yo sí que los calificaría entre ciberbullying, en este caso de género, stalking, que sería el hostigamiento, como bien decía también Juan Manuel, que posteriormente se va a articular en el Código Penal, y por último el sexting o la sextorsión, en este caso también vinculado con lo que ha tratado ampliamente Ana Isabel. Como decían ellos, cualquiera de estas conductas, que ahí os traía en este caso una noticia de ayer mismo, vemos que no es ciencia ficción, que se produce a diario en este caso, vemos como cualquiera de estos tipos a día de hoy no están regulados en nuestro Código Penal. Lo que se hace es una redirección de tipos penales para intentar otorgar una tutela judicial efectiva a las víctimas de estos casos. Por lo tanto, vemos que el ciberbullying no está regulado, el stalking, que sería en este caso el acecho a través de Internet, lo que también se referían esta mañana con el control telemático de la última conexión del WhatsApp, etcétera, tampoco estaría regulado, tendríamos que redirigirlo a algunas formas de acoso. El sexting, popularizado en los últimos años por personajes a día de hoy bastante conocidos, que se basa en un primer intercambio, que eso sí que hay que tenerlo claro, en el que la víctima, en este caso en la primera ocasión, voluntariamente ha cedido esa información, ¿verdad? Porque estamos primero en un caso en el que la víctima cede de forma, ya os digo, voluntaria, esas imágenes en una actitud comprometida, y que posteriormente, al acabar esa relación de pareja, el presunto autor, el potencial autor, va a utilizar para vulnerar los derechos de la víctima y causarle ese hostigamiento y esa vejación. Ahora bien, esa conducta de sexting, que tampoco está regulada como tal en nuestro Código Penal y que se dirigía, como decían, a los artículos 189 y 197 del Código Penal, puede ir acompañada también de una extorsión, lo que se llama la sextorsión, es decir, posteriormente, una vez que tengamos
esas imágenes, intentar chantajear a la potencial víctima para lograr volver a retomar el contacto con ella. En este caso, en el Código Penal tampoco se regula y solo se regularía con fines económicos, pero no con fines afectivos o sexuales. Después de esa introducción, ya os digo, haciendo un breve análisis de lo ya dicho, intentando aportar algo nuevo, sí que vamos al tratamiento procesal de la violencia de género a través de Internet, justo el tema central de la ponencia. Lo que tenemos que plantearnos en primer lugar, es ver el mecanismo con el que vamos a iniciar ese procedimiento en este caso. Como sabéis, tenemos los dos instrumentos, denuncia y querella en este caso, pero que dependen de si esos delitos se consideran o no como públicos o como delitos privados. En los últimos años hay muchas partes de la doctrina que se centran en hacer una breve distinción, ya que como no tenemos, en este caso, regulados de forma propia ninguna de estas conductas en nuestro Código Penal, hay personas que apuestan por una teoría novedosa, que sería la de diferenciar entre escenarios virtuales abiertos y escenarios virtuales cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ese acecho o cualquier tipo de delito se produjera en un escenario virtual público, hablamos de chat, foros, etcétera, algo que pueda estar viendo cualquier persona, el mecanismo sería la denuncia. Y cuando hablamos de espacios virtuales cerrados, en este caso mensajes privados de texto, solo podría caber la iniciación por parte de la propia víctima a través de una querella. Desde el punto de vista procesal, esto no tiene ni pies ni cabeza, porque si aplicamos esa teoría, esa distinción, estaríamos hablando de una mutación, en este caso de la naturaleza del delito, partiendo del escenario virtual en el que estemos hallando. Lo que quiere decir simplemente es que, lo que quiere decir en este caso la distinción entre escenario abierto y escenario cerrado, son las dificultades que va a obtener, sobre todo para su investigación y su posterior prueba, como vamos a analizar. Pero esa diferencia entre el escenario público, abierto y cerrado no van a hacer mutar el tipo delictual. Con lo cual, si hablamos en este caso de que el ciberbullying o el ciberacoso da lugar a una serie de injurias o calumnias, siempre hablaríamos de delitos privados. Y si hablamos de otro tipo delictuales, estaríamos hablando siempre de delitos públicos. Ya no solo las nuevas tecnologías tienen protagonismo a la hora de iniciar ese procedimiento, sino que también tienen protagonismo a la hora de desarrollar el juicio, el mismo acto de juicio. Sobre todo, y muy recientemente, a través de una directiva, la Directiva 2012/29 de la Unión Europea, que tiene su transposición con el anteproyecto de ley orgánica del Estatuto de la Víctima, que creo que salió justamente el 25 de octubre, el anteproyecto. En este caso, lo que se hace ya no es solo ver a las TICs como una amenaza, sino que verlas también como una forma de protección a la víctima. Por un lado, vamos a hacer que las personas intenten iniciar esa denuncia, en este caso, por medios tecnológicos, es decir, que se ayuden de las herramientas tecnológicas, ya sea por sistemas de gestión procesal informatizada aplicadas en muchos de los juzgados, como puede ser el programa Minerva-NOG, y van a intentar denunciar telemáticamente estas conductas. Al mismo tiempo, en sede judicial, nos encontramos con un apoyo concreto como mecanismo de protección a la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar las nuevas tecnologías para dar protección a esas personas que van a sufrir estos ataques de violencia de género, y ya que esas conductas han empezado en un terreno virtual, vamos a intentar gestionar procesalmente ese procedimiento a través de las nuevas tecnologías. La Directiva 2012/29 lo que dice es lo ya sabido desde el año 2000, es decir, no plantea una novedad básicamente sobre el convenio de asistencia judicial en materia de nuevas tecnologías. Lo que nos dice es que se intentarán implementar instrumentos tecnológicos para preservar la salud psicológica de esa persona, es decir, vamos a intentar que esa persona no vaya a juicio, no vaya a sede judicial, no tenga que ver en ese acto de juicio a su presunto agresor, no le vamos a estigmatizar, en este caso,
acudiendo a declarar ante un juez y vamos a intentar que declare a través de un sistema de videoconferencia, siempre, por supuesto, preservando las garantías y los principios procesales y con la presencia de un secretario judicial que diera fe de esa declaración. Fijaros que esa protección iría todavía un paso más hacia adelante y permitiría hacer o crear una serie de pruebas, en este caso como prueba preconstituida, de técnica de replay, se llama, que sería grabar la prueba anteriormente y proyectarla, en este caso, ante el juez en el momento de decisión, para intentar limitar las interacciones a lo máximo posible entre la víctima y el juzgador. Como crítica, hombre, pues las personas hipergarantistas con el sistema podrían decir que se podría vulnerar, en este caso, el sistema de inmediación judicial, es decir, ese contacto directo que podía tener el juez con el material probatorio. Aparte de, sobre todo, todos los problemas en cuanto al procedimiento probatorio que acarrea una prueba como la electrónica. Ahora bien, competencia, es decir, ¿quiénes van a conocer en este caso de estas conductas? Bien, si nos vamos al artículo 87 ter de la Ley 1/2004, vemos claramente que las conductas delictuales, en este caso de los tipos de violencia de género, van a tener su fase de investigación por los juzgados de violencia sobre la mujer y el fallo corresponderá al juzgado de lo penal. Siempre se considerará esto para los delitos, menos cuando hablamos de faltas. En este caso, la falta solo se prevé para vejaciones de carácter muy leve. En este caso, tanto la investigación como el fallo corresponderán al juzgado de violencia sobre la mujer. Por lo tanto, llegados a este punto, ¿qué es lo que nos tenemos que plantear? Si estamos ante conductas que pueden generar delitos o faltas. Aplicando claramente la tipología del delito y sus circunstancias, podríamos decir que en este caso las faltas no tendrían ningún sentido y siempre hablaríamos de delitos. ¿Por qué? Porque los delitos tecnológicos, en este caso las acciones tecnológicas, tienen intrínsecamente un contenido de continuidad y de reincidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo la actividad va a ser perdurable, es decir, por el autor en el tiempo. Ya no solo te va a acosar, como decían, de eso de que ha recibido 200 WhatsApp de control en un día, sino que la información vertida en Internet va a ser difícilmente borrada. Imaginaros a alguien que publicita, en este caso, un anuncio de contactos falsos sobre su pareja o expareja. ¿Cuánto tiempo tardará en ejercer esa mujer su derecho al olvido y que ese contenido salga directamente de la red? Por lo tanto, son contenidos perdurables a nivel virtual en un espacio prolongado de tiempo. Debido a esas conductas, por lo tanto, de reincidencia y de perdurabilidad, hablaríamos siempre aquí de delitos. ¿Y la investigación policial? ¿Quiénes son los encargados, en este caso, de llevar a cabo la investigación y a través de qué tipos, de qué medidas? Os adelanto aquí que yo voy a proponer, supongo que me recogerán el guante las personas de la mesa de esta tarde en investigación de este tipo de conductas, una propuesta legislativa que ya está en vigor, pero que puede ser aplicable a los casos de violencia de género. Bien, las dos fuerzas, en este caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad, serían en este caso la Guardia Civil, en este caso del GDT, el Grupo de Delitos Telemáticos, o bien la BIT, de la Policía Nacional, la Brigada de Investigación Tecnológica. ¿A través de qué se prueba? A través de cómo podemos probar este tipo de violencia, si hablamos desde un punto de vista procesal. A través de la figura de la prueba electrónica. Es decir, van a ser, en este caso, una serie de materiales probatorios que nos van a hacer intentar imputar una determinada conducta a un determinado sujeto. ¿Alguna novedad? Y la que propongo y la que desarrollaré a continuación, la figura del agente encubierto en Internet. Y ahora veremos exactamente en qué consiste. En primer lugar, los elementos probatorios que se pueden aportar o que se pueden instrumentalizar para imputar un tipo de delito como este. Hablaríamos de pruebas electrónicas generadas por la propia informática, ya nos estamos hablando desde un punto de vista técnico, refiriéndonos a cookies, logs, tags, es decir, lenguaje completamente técnico que no sé si todo el mundo de aquí comparte.
En segundo lugar, bueno, las primeras serían sobre todo para probar cuestiones de geolocalización, conversaciones de chat, etcétera. Es decir, entraríamos en la figura sobre todo del ciberbullying y del stalking. En segundo lugar, pruebas generadas a través de documentos digitales, imágenes digitales, etcétera. En este caso, hablaríamos de las pruebas para probar las conductas de sexting o de sextorsión, en este caso. Imágenes digitales que van a ser aportadas también como pruebas en un determinado proceso. Y, por último, pruebas electrónicas mixtas, que serían pruebas, en este caso físicas, a las que se le aplica un barniz tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Hablaríamos, en este caso, ya de como medida de protección a la hora de testificar. Sería, en este caso, la declaración testifical de la víctima a la que se le aplicaría un barniz tecnológico y sería una prueba testifical a través de videoconferencia. Esos serían, por lo tanto, el abanico probatorio que tendríamos en este tipo de conductas. ¿Ventajas de estas pruebas? ¿Desventajas a nivel procesal? Pues bien, ventajas nos proporcionan información objetiva, tenemos un plus de rapidez, y es un proceso mucho más ágil y mucho menos costoso. Ahora bien, también hay muchísimas cuestiones en contra. Hablamos de posible manipulación de pruebas, problemas de autoría, como habíamos dicho a continuación, y una regulación, sobre todo, insuficiente a través del procedimiento probatorio de la prueba electrónica. En este caso, intentamos aplicar una legislación del año 2000, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se contienen las materias de prueba a pruebas, en este caso materiales probatorios, con muchísimos más años de antigüedad, en concreto 13 años más. Imaginaros ya la regulación obsoleta y todos los flecos que podremos encontrar al respecto. Para una propuesta, la investigación policial, yo decía, la figura del agente encubierto en Internet. Si os fijáis, en el artículo 282, en este caso, de la BIS, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se regula esta figura. En este caso sería la de infiltrar a un agente con autorización judicial para, es decir, un policía que se convirtiera en malo y entrara dentro, en este caso de una organización criminal, porque presuntamente está sobre todo articulado para desactivar organizaciones criminales o terroristas, y lo que se haría sería desenmascarar, en este caso poniendo en juego su propia vida a las personas que delinquen. Ahora bien, en el terreno virtual, a día de hoy existe un vacío legal. Sí que hay una propuesta del Senado del año 2011 en el que se quería aprobar esta figura para los casos de grooming, es decir, agentes encubiertos que hicieran de posibles pederastas, es decir, se disfrazaran de posibles pederastas para sacar a pederastas reales a la luz y poder imputarles esos delitos. Soluciones. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy tenemos una lista tasada de delitos para los que se puede, en este caso, utilizar el agente encubierto en Internet. Tenemos, por lo tanto, para poder aplicar el agente encubierto a este caso, primero pasar de una lista tasada, es decir, una lista de números clausus, a una lista abierta de tipos y reformular el concepto del agente encubierto. ¿Cómo sería la investigación de este agente encubierto? Y aquí ya os digo que va sobre todo mucho más la polémica, es decir, ¿qué tendría que hacer este agente encubierto? Ahora veremos los límites legales a los que se puede enfrentar. Bien, sería una infiltración virtual a través de unos foros, a través de unos chats, con un nickname, es decir, con un apodo sugerente, es decir, que llamara la atención de algún posible maltratador a través de violencia de género, a través de Internet. En este caso, ¿qué haría el agente encubierto? Adoptaría una actitud cómplice con el presunto autor, pero sin intentar instigar, en este caso, a que la persona hiciera su conducta. Ya veremos exactamente por qué. Porque, claro, vamos a un debate, agente infiltrado o agente provocador. ¿Estaríamos hablando de un agente provocador? Porque si estamos hablando de un agente provocador, en este caso no tendríamos una cobertura legal. ¿Cómo se soluciona este debate que está en la mesa de cualquier procesalista? Pues a través de una sentencia, fijaros ahí bien, del Tribunal Supremo ya del año 2000, que decía, en este caso, para diferenciar las conductas entre agente infiltrado y agente provocador, que se hablaría
únicamente de agente infiltrado, fijaros, y no de agente provocador, si la conducta de este agente no hace nacer, en este caso no hace nacer, en el presunto delincuente el germen criminal de delinquir. ¿Bien? Ese caso sería la única vez, el único tipo en el que podríamos justificar esta figura. Ya os digo que es una figura completamente polémica y sé que es algo que mucha gente se puede llevar la mano a la cabeza. ¿Por qué? Por esas dos cuestiones. En primer lugar, tenemos una polémica acerca de la identidad falsa. Estamos utilizando algo inmoral relativamente para sacar a la luz una serie de hechos delictivos y, sobre todo, por la polémica acerca del engaño. En este caso, hasta qué punto tenemos el límite para poder, en este caso, sacar una conducta de este tipo y cómo nos movemos, si entre agente provocador o agente infiltrado. No sé qué tal voy de tiempo, ¿voy mal? Como voy mal de tiempo, si os parece, lo que vamos a hacer con las preguntas, en el que hay alrededor de unos 230 inputs, en este caso 230 opiniones que han sido generadas en tiempo real. Voy a poner en disposición esas opiniones en manos de la organización para que lo publiquen en la web, es decir, vuestros pensamientos a la hora de la violencia de género en Internet, y despedirme simplemente con unas conclusiones muy rápidas. En primer lugar, hay que partir de una doble visión. Las TIC como cauce de comisión de delitos, pero a la vez como medios de protección. En segundo lugar, tenemos que ver que es una nueva manifestación, en este caso yo diría de tipo psicológico, de la violencia de género. Ahora bien, la violencia de género, como decíamos a lo largo de la ponencia, no tiene un reconocimiento expreso penal específico a día de hoy, aunque esperemos que sí lo tenga en el futuro. Mecanismos para iniciar el procedimiento tendríamos los mismos, no habría una mutación en este caso de los mecanismos según el espacio virtual abierto o cerrado, y tendríamos que empezar a plantearnos nuevas medidas para investigar este tipo de conductas, como ya os digo, con la polémica del agente encubierto en Internet. Y para concluir, sí decir que tendremos a nivel probatorio la prueba electrónica como único elemento probatorio capaz de probar las conductas de violencia de género. Con todo ello, articularemos, en este caso, un panorama procesal en el que van a tener mucho que ver los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todas las personas involucradas del Poder Judicial para hacer de este mundo un mundo un poquito mejor. Muchas gracias. Por permitirnos a los juristas abrirnos un poco la mente y darnos unas nuevas perspectivas, instrumentos de lucha contra la delincuencia, teniendo en cuenta que los juristas nos enfrentamos día a día con leyes tan obsoletas como nuestra actual ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX, donde se incluye además el famoso artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que difícilmente convive con este tipo de delitos. Sin más, yo cierro esta mesa agradeciendo nuevamente a la directora que nos haya permitido participar aquí, moderando esta importante mesa, a mi criterio, y estar a disposición de ustedes en la Fiscalía de Violencia en Málaga.